Noticentro 1, CMI. Gobierno presenta fórmula para pagar prima. Presidente Duque y Mintrabajo la explican. Reacciones de empresarios y trabajadores. ¿Y quién le paga prima a los trabajadores informales? Preguntan centrales obreras. Lo que estamos viviendo es una pesadilla apocalíptica, dice gerente de Banco de la República. 305 millones de desempleados en Estados Unidos y Latinoamérica, prevé Organización Mundial de Trabajo. Gobierno regula la cuarentena. Será inteligente desde el lunes y hasta siempre para mayores de 70 años. Preocupación médica por eventual colapso de cuidados intensivos. 1000 casos nuevos y 27 fallecimientos hoy en el país. Aislamiento obligatorio en 6 barrios de Cartagena. Protesta de transportadores intermunicipales en todo el país. Rectores explican cómo será evaluación de estudiantes de calendario B. Alcaldesa Claudia López dice que pandemia se extenderá por un año. 5.600.000 infectados en el mundo. Estados Unidos supera los 100.000 muertos. Presidente Trump ahora arremete contra redes sociales. Fuerza élite de Estados Unidos llegará a Colombia para apoyar la lucha antinarcóticos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El extraño fenómeno de cambio de personalidad de una senadora. 2. La búsqueda de tapabocas y elementos de protección para médicos y enfermeras desata una guerra. 3. Jueces y fiscales se unen para pedir la derogatoria de uno de los decretos de emergencia. Miñapa, las perlas de los días sin IVA. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque dijo esta noche que los empresarios deben pagar a los trabajadores la prima de junio y anunció que el gobierno pagará la mitad de ese compromiso a quienes ganen el salario mínimo, es decir, a cerca de 4 millones de trabajadores. El presidente Iván Duque dijo esta noche que la prima es un derecho de los trabajadores y anunció la fórmula que tiene el gobierno para que se reconozca este beneficio. El gobierno aportará el 50% de prima para los salarios mínimos, entregará un auxilio de 160.000 pesos a quienes perdieron el trabajo durante la cuarentena y propuso que el pago de la prima de junio para quienes ganan más del mínimo sea diferido, pero por mutuo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. Como gobierno nacional, vamos a pagar el 50% de la prima de junio para los trabajadores formales que están en el rango de un salario mínimo. Esto va a beneficiar a cerca de 4 millones de trabajadores. Anunció que quienes quedaron desempleados por la cuarentena tendrán un beneficio. Y algo muy importante. Hay algunas personas que han visto suspendidos sus contratos de trabajo en el último mes. También hemos visto algunas personas que se han visto afectadas en términos laborales y le he pedido al ministro Ángel Custodio Cabrera que para esas personas hagamos algo muy rápido para incluirlos en ingreso solidario. Por su parte, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, advirtió que el gobierno defiende los derechos de los trabajadores y los protege. Vamos a ayudar con el 50% de todos los trabajadores que devengan un salario mínimo. Y la otra parte, para aquellas empresas o empleadores que tienen dificultades para cubrir esta situación, ayudar la siguiente manera, pero siempre y cuando exista un acuerdo fraterno entre empleadores y trabajadores, poder pagar ese excedente, este otro 50% en 2, 3 cuotas y reitero, siempre y cuando se pongan de acuerdo. Para obtener el subsidio a la prima, las empresas deben cumplir los mismos requisitos que presentaron para recibir el subsidio a la nómina. Los gremios de la producción celebraron el anuncio del gobierno de pagar la mitad de la prima a quienes ganan el salario mínimo. Señalan que significará un alivio para las empresas afectadas por la crisis desatada por el COVID-19.
El anuncio del gobierno sobre la prima de mitad de año para los trabajadores será un alivio para la carga financiera de las empresas afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. FENALCO manifestó que el apoyo económico garantizará el pago a los empleados que también requieren de los recursos. Es un nuevo esfuerzo del gobierno nacional, aceptando las solicitudes que le hemos hecho en FENALCO y otros gremios del subsidio a la prima, que si bien es cierto es para salarios mínimos, ayuda de todas maneras especialmente a las micros y pequeñas empresas. Los agricultores también se pronunciaron sobre el tema. Con esta medida el gobierno logra un buen equilibrio. Primero, porque se protege el ingreso de millones de colombianos que ganan un salario mínimo y que son trabajadores formales. Y segundo, porque también se entiende las necesidades y las dificultades que viven miles de empresarios que no tienen con qué pagar la nómina. Desde el sector de las confecciones también se destaca la medida al señalar que de alguna manera se evita una mayor caída de las empresas. Vamos en la senda correcta. Hoy valoramos este avance del gobierno nacional porque hoy necesitamos generarle a los colombianos ingresos. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Iván Duque. Y las centrales obreras valoraron el subsidio a la prima, pero hicieron un llamado al gobierno para que no deje desamparados a los trabajadores informales. Para los sindicatos de trabajadores, el anunciado subsidio del gobierno para pagar la prima es un alivio. Sin embargo, las centrales obreras afirman que no se puede olvidar a los trabajadores que no cuentan con un contrato formal. Es una medida importante, pero nosotros queremos que se garantice el pago de la totalidad de la prima para todos los trabajadores, no solamente para los del mínimo legal, sino para todos, y que colateralmente activemos como corresponde todo el aparato productivo. Otras centrales de trabajadores como la CUT consideran que el subsidio a la prima debería dar prelación a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas. Aquí en ese sector el desplome es enorme, es muy grande, es casi absoluto y le sirve mucho más a estos sectores. Las centrales obreras insisten en que se utilice parte de las reservas internacionales del país para ampliar los subsidios laborales. La economía colombiana está viviendo el peor trimestre en su historia por cuenta de la pandemia. Las previsiones del Banco de la República muestran un fuerte desplome en el crecimiento y un aumento del desempleo. El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, definió así la grave situación de la economía por la pandemia del COVID-19. Nunca pensamos que nos iba a tocar lo que nos está tocando, ni a nosotros ni a ustedes. Es una pesadilla, es apocalíptico. Ante el cierre de empresas y la parálisis de muchos sectores, el gerente del emisor le notificó al Congreso de la República que la economía caerá hasta en un 15% entre abril y junio. El primer trimestre el PIB había crecido 1,1%. El equipo técnico espera una caída muy fuerte en este segundo trimestre, cercana a menos 15%. Entre menos 10 y menos 15% en el PIB. Al Banco de la República también le preocupa el fuerte impacto que tendrá la pandemia en el mercado laboral. Solo hasta finales del 2021 el equipo técnico estaría esperando que el nivel de actividad económica regrese al nivel de 2019. Y por supuesto el desempleo también va a aumentar. El equipo técnico espera un crecimiento del desempleo a niveles de 15-17%. El desempleo, que en 2019 fue de 10%, podría llegar en 2020 al 17%. Y la Organización Internacional del Trabajo reveló que 1 de cada 6 jóvenes en el mundo perdió su empleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Pronosticó que América sufrirá la peor parte con la pérdida de más de 300 millones de trabajos. Un sombrío panorama es el que revela la Organización de Trabajo para la Generación Post-COVID en su último informe. El estudio muestra que la juventud, ya antes vulnerable en el mercado laboral, es uno de los grupos de edad más afectados por el confinamiento. 1 in 6 of those young people is now no longer working. They have been basically ejected from their jobs. Los países americanos sufrirán la peor parte de la pérdida estimada de 305 millones de empleos entre abril y junio. America is where we see the greatest job loss, and I think this coincides with the fact that the WHO is now telling us that the Americas today constitutes the epicenter of the pandemic. En todo el mundo, un 17% de los jóvenes entre 18 y 29 años dejaron su empleo durante los meses de cuarentena.
Los mayores de 70 años, los menores de 18 y las personas con enfermedades preexistentes seguirán en aislamiento obligatorio durante junio. Así lo anunció esta tarde el presidente Iván Duque al presentar las nuevas reglas que regirán para la cuarentena el próximo mes. Las decisiones que anunció esta noche el presidente Iván Duque son estas. La emergencia sanitaria seguirá durante los meses de junio, julio y agosto. El aislamiento obligatorio, que va hasta septiembre, se aplicará para adultos mayores de 70 años y menores de 17 años, pero tendrán permiso para actividades al aire libre. Niñas y niños de 2 a 5 años de edad podrán realizar a partir del 1 de junio actividades al aire libre 3 veces a la semana por 30 minutos diarios. Niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años, actividades al aire libre 3 veces a la semana por una duración de 1 hora al día. Adultos entre 18 y 69 años podrán que se mantengan en su casa para realizar actividades al aire libre todos los días, 2 horas diarias. Mayores de 70 podrán realizar actividades al aire libre 3 veces a la semana, 30 minutos al día. La población con enfermedades preexistentes deberá seguir en cuarentena. Las personas que tengan preexistencias y comorbilidades severas deben estar también en aislamiento preventivo. Los demás ciudadanos podrán salir, tendrán vida productiva, pero no vida social. Nosotros vamos recuperando más vida productiva, pero quiero ser enfático, no estamos reviviendo la vida social. En junio seguirán prohibidos el transporte aéreo y el transporte intermunicipal y seguirán cerradas las fronteras. Y los gremios médicos están muy preocupados por el aumento exponencial de los casos de COVID-19. Hoy plantearon que la pandemia va para largo y que la expansión del virus puede desbordar la capacidad del sistema de salud. Los gremios médicos están preocupados por la capacidad de atención del sistema de salud en el mes de junio. Coinciden en que la pandemia del COVID-19 va a poner a prueba al sistema. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta pandemia por COVID-19? Es muy probable que se prorrogue todo este año y parte del próximo año. También advierten que la capacidad de las clínicas y hospitales podría colapsar. Tenemos que protegernos todos, tenemos que cuidarnos todos, porque o si no, no habrá cama para tanta gente. Tenemos que tener mucho cuidado con esta apertura, de que no se van a desbordar nuestros servicios. Se requiere además pruebas masivas. Efecto que va a contribuir a disminuir y a evitar que se propague rápidamente la enfermedad y por lo tanto hacer un cálculo aproximado de acuerdo con eso, de cuáles serían las necesidades de ampliación o optimización de la capacidad instalada. Aún encontrando una vacuna, el acceso a ella tardaría varios meses. Colombia registró el pico más alto de contagios en las últimas 24 horas. 1.101 personas dieron positivo para COVID-19. Otras 27 personas murieron. De mil en mil están aumentando diariamente los contagiados de coronavirus. Hoy se registró un nuevo pico de personas infectadas con 1.101 nuevos casos. En su mayoría los contagios se dieron en Bogotá con 303 casos, en el Amazonas con 189, en el Valle con 155 y en Cartagena con 120. Contamos con un mayor número de laboratorios para detectar aproximadamente 14.000 muestras diarias. A su vez se confirmaron 40 casos de coronavirus en la Escuela Nacional de Operaciones Policiales en San Luis, Tolima. 40 casos en el CENOP de la policía, donde se han registrado estas personas contagiadas con el COVID-19, se encuentran aisladas y en cuarentena. Contagiados. La cifra total es de 24.104 contagiados. Fallecidos. 27 personas murieron en el país luego de presentar complicaciones respiratorias a causa del virus. Las víctimas fatales se dieron en su mayoría en Bogotá con 9 decesos, en Cartagena con 8 víctimas y en Barranquilla con 2. Recuperados. A pesar de la crisis desatada por la pandemia, la cifra de recuperados es alentadora. En su pico más alto son 600 nuevos, llegando la cifra a 6.111 recuperados. El dato del día. Bogotá rompió la barrera de los 8.045 contagios. Por departamentos, Atlántico encabeza la lista de más afectados con 3.114 casos. Le sigue Valle del Cauca con 2.828 y Bolívar con 2.516.
Bogotá está a punto de declarar la alerta naranja por coronavirus. Hoy las unidades de cuidado intensivo alcanzaron el 45% de ocupación. El límite para elevar el nivel de alerta es 50%. Bogotá terminó este miércoles con el 45% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas por coronavirus. Ya son 13 hospitales con sus camas al tope. Esto quiere decir que estamos a punto de declarar alerta naranja en toda la ciudad. Si supera el 50, entrará toda la ciudad en alerta naranja. Y si supera el 70% ocupación, entrará toda la ciudad en alerta roja. ¿Pero qué significa la alerta naranja? Implicaría volver al estado inicial, que era una cuarentena mucho más cerrada. Para la mandataria, el incremento de los casos corresponde a la reapertura de sectores económicos. Desde que el señor presidente ordenó la reapertura de los sectores económicos el 27 de abril, cada 15 días se duplican los casos de contagio en Colombia. Según las proyecciones de contagio del distrito, si el 1 de junio sale a la calle el 60% de la población, 15 días después habrá 777 muertos y 811 personas en UCI, pero solo hay 668 camas disponibles. Bogotá tiene el 33.7% de los casos del país. Kennedy, Suba y Bosa son las localidades con más casos. Y es que en el centro de Bogotá se vive un verdadero caos pese a la cuarentena. Centenares de vendedores informales colman las calles. Como si fuera diciembre, San Victorino, la tradicional zona del centro de Bogotá, está lleno de gente, la mayoría vendedores informales. Llevamos 2 meses en la casa y ya lo que es la comida, las deudas no esperan. Transitar por los andenes es imposible ante el elevado número de vendedores y compradores, la mayoría con tapabocas pero sin respetar la distancia. A mí nadie me va a llevar de comer y si yo no salgo a trabajar nadie me da. Según la alcaldía, los vendedores deben salir por horarios y turnos. A efectos de hacer una utilización racional del espacio público. Aún no se ha definido cómo se implementarán las restricciones a vendedores en el espacio público. Y las autoridades en Cartagena cerraron 6 barrios donde ha sido especialmente alta la expansión del coronavirus debido a la violación de la cuarentena. Nelson Mandela, Olaya Herrera, El Pozón, La Esperanza, San Fernando y La María son los barrios donde el Ministerio del Interior ordenó el cierre debido al número de casos y la indisciplina social. Estos sectores serán aislados y controlados por la policía y funcionarios del distrito, quienes realizarán cercos epidemiológicos para evitar el aumento de contagios. Aquellos donde tenemos que cerrar, controlar la entrada y salida de los barrios, por ser los barrios donde más contaminados hay. Entonces, pues estamos trabajando de la mano del Ministerio del Interior. Ya muchas medidas han sido implementadas. Asimismo, el alcalde anunció a partir de mañana medidas más drásticas para la ciudadanía en general. Vamos a reducir a partir de mañana el pico y cédula y para que la gente se vaya acostumbrando y lo sepa de antemano a un solo dígito diario. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, en Cartagena siguen disparados los casos. Hoy se registraron 120 contagios y 8 muertes. Entre tanto, en Barranquilla, aunque aumentó el número de pruebas para detectar contagiados con coronavirus, los laboratorios no dan abasto para procesarlas rápidamente. 1.200 pruebas de COVID-19 se encuentran represadas en Barranquilla y 1.000 en los 22 municipios del Atlántico. Al aumentar los casos positivos de la enfermedad, se inició una búsqueda activa de los contactos de personas relacionadas con los contagiados, pero ahora hay retraso en la entrega de los resultados, pues se rebasó la capacidad de los laboratorios con los que se cuenta. A la fecha nos están llegando alrededor de 500 y 550 muestras diarias. Eso ha hecho que este número de muestras supere nuestra capacidad y se ha generado un número de muestras pendientes por procesar. En Atlántico se espera el apoyo del Ministerio de Salud con unos reactivos que prometió. Y un urgente llamado al gobierno hicieron los pueblos indígenas en un debate de control político en el Senado. El parlamentario Feliciano Valencia reveló que hay 572 contagiados con COVID-19 en 26 comunidades indígenas. El tema del COVID-19 y la afectación que está teniendo los pueblos indígenas fue tema de debate hoy en la Comisión Segunda del Senado de la República. Allí el senador indígena del Cauca, Feliciano Valencia, manifestó el alcance que ha tenido este virus en sus comunidades. Casos confirmados 572, de los cuales 390 están ubicados en la Amazonía colombiana. Pueblos afectados 26, miembros afectados por pueblos indígenas. El pueblo ticuna, el más afectado en este momento.
Y el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, reiteró la preocupación del gobierno nacional por estos vulnerables pueblos. Venimos trabajando fuertemente con las EPS indígenas para el fortalecimiento con algunos temas que la verdad nos preocupan. Es que las EPS indígenas son las de más baja cobertura en la toma de muestras, por eso estamos trabajando fuertemente en el reforzamiento. Al final del debate acordaron trabajar de la mano junto con la Guardia Indígena y los médicos ancestrales, que también están recibiendo material de bioseguridad para su trabajo. Expertos epidemiólogos advierten que es necesario que las empresas estimulen el trabajo desde la casa, teniendo en cuenta que cada día están apareciendo más de 1.000 nuevos casos de coronavirus. A medida que se van reactivando sectores económicos y con la salida de más personas a las calles, los riesgos de contagio aumentan. Aplanar la curva de contagio, como dicen los expertos, depende cada vez más de la conducta de los ciudadanos. Primero, el autocuidado de nosotros, que tanto nosotros cumplimos las medidas de aislamiento físico, es estar a más de 1 metro, idealmente a 2 metros de distancia. Los epidemiólogos advirtieron que no se puede bajar la guardia. Tenemos que reforzar las labores de bioseguridad, quedarnos en casa los que podemos hacerlo. Otro factor que preocupa es el aumento acelerado de contagios de COVID-19 en países vecinos como Brasil. Entonces, esto es una alerta básicamente para que tengamos una gran responsabilidad social. En este panorama, el trabajo en casa se vuelve vital, pero un estudio de ACOPI revela que solo el 59% de las empresas lo vienen implementando. Todavía un porcentaje muy bajo que pueden trasladar sus actividades económicas a la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa. Para los especialistas, mientras más gente pueda trabajar desde la casa, más vidas se salvarán. Centenares de propietarios de buses intermunicipales salieron a las calles para pedirle al gobierno la reapertura inmediata de ese sector. Desde muy temprano los conductores sacaron sus vehículos después de 2 meses de estar quietos, haciendo una única petición al gobierno nacional. Le pedimos que nos permita reanudar el servicio a partir del 1 de junio. Que por favor nos reactive el trabajo y así reactivar también las empresas porque nuestros ingresos están por el piso. Conductores aseguran que la necesidad aumenta. En Antioquia son 105.000 empleos en el sector transportador en riesgo, 4.800 buses parados y pérdidas cercanas a los 90.000 millones de pesos. Al menos 300 buses de 38 empresas salieron esta mañana por las principales calles de Cali. Los transportadores están pidiendo poder trabajar desde el 1 de junio. En Barranquilla, con trapos rojos, buses de 4 empresas de transporte intermunicipal salieron a protestar. Unos 600 buses y 9.000 trabajadores entre directos e indirectos no laboran desde hace más de 2 meses. Sin un solo peso en ventas ni facturación, las empresas piden ayuda al gobierno. Los trapos rojos se trasladaron a los buses intermunicipales del país. Y es que solo la empresa Copetran asegura que en esta cuarentena han tenido pérdidas cercanas a los 50.000 millones de pesos. Por eso están pidiendo una pronta solución al gobierno nacional. De otra parte, la canciller Claudia Blum lanzó fuertes críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Dijo que ese régimen ilegítimo no tiene registro epidemiológico confiable sobre el COVID-19. El tema de los ciudadanos venezolanos que están regresando a su país fue objeto de debate hoy en la Comisión Sexta del Senado de la República. Allí, la canciller enfiló baterías contra el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros no tenemos interlocución con el régimen ilegítimo, que no tiene tampoco un sistema de vigilancia epidemiológica confiable. También lo hizo el director de Migración Colombia. Venezuela es altamente irresponsable y poco transparente con las cifras en materia de salud. Y lo propio el gerente para la frontera. De la situación absolutamente calamitosa y desastrosa del sistema de salud venezolano y de la forma casi criminal que el régimen de Maduro trata a los que llama sus retornados. Los 3 funcionarios manifestaron que el gobierno de Nicolás Maduro, que ellos consideran ilegítimo, no está contribuyendo a la atención de los migrantes que regresan a su país. Y dijo Felipe Muñoz que más tarde que temprano, por la situación de Venezuela, retornarán a Colombia, agravando la situación de la pandemia y la crisis social que está viviendo la región.
Y el director de la agencia Colombia Compreficiente, José Andrés Omeara, anunció la creación de un catálogo transparente para la adquisición sin sobrecostos de los mercados que alcaldías y gobernaciones donan a familias vulnerables. Como la herramienta más transparente para que no haya actos de corrupción en la compra de mercados que recibirán las familias de los sectores de más bajos recursos en el país, la Oficina de Colombia Compreficiente diseñó una tienda virtual. Ahora, cualquier alcaldía, gobernación o entidad pública podrá acudir a nuestra tienda virtual y comprar esos mercados para todos sus ciudadanos a través de las grandes superficies y supermercados del país. El procedimiento que deben seguir las alcaldías o gobernaciones con el catálogo transparente es sencillo. La entidad pública allega el listado de beneficiarios con sus cédulas y estos acudirán a la gran superficie o al supermercado y recibirán el paquete alimenticio debidamente balanceado. Las grandes superficies y supermercados del país están en línea con la tienda virtual de Colombia Compreficiente, por lo que el servicio lo podrán solicitar los alcaldes de cualquier lugar del país. 54 senadores de 10 partidos diferentes radicaron un proyecto de ley que busca entregar una renta básica de un salario mínimo a 9 millones de hogares de escasos recursos. En un hecho sin precedentes en los últimos tiempos, 54 senadores de 10 partidos diferentes suscribieron el proyecto de ley de renta básica, que busca entregarles un salario mínimo durante 3 meses a los colombianos más pobres. Esta renta básica no solamente reconoce unos ingresos dignos para 9 millones de familias colombianas, sino que va a ser el arranque de la reactivación del aparato productivo y de empleo en Colombia. 6,8 millones de hogares, más 2,2 millones de microcomercio, es decir, unos 30 millones de ciudadanos. Este proyecto de renta básica lo que hace es reconocer la obligación que tiene el Estado de responder por la vida digna de sus compatriotas. La iniciativa tiene que tener el visto bueno del gobierno. Los 800 colegios de calendario B cambiaron su método de evaluaciones de este cierre de año para el 500.000 de estudiantes de esta jornada debido a la contingencia por el coronavirus. Las evaluaciones de cierre de año que ya empezaron en los 800 colegios de calendario B autónomamente en cuanto a diseño y método figuran en el sistema institucional de evaluación CIEP que los planteles tienen que presentar ante las secretarías de educación junto con los manuales de convivencia. Lo importante es lo que hemos aprendido y lo que vamos a hacer con ese conocimiento más allá de una nota. Rectores de colegios calendario B explicaron que dado el actual contexto, este año las evaluaciones han sido orientadas a que el estudiante demuestre el aprendizaje y sus habilidades. Lo que tenemos que hacer en la evaluación es dar a los estudiantes las herramientas para su propio proyecto de vida. Según los docentes, en aquellas materias que requieren ejercicios especiales como física y química, fue necesario acudir a la tecnología para las evaluaciones. Se puede hacer con un escáner, se puede hacer a través de una plataforma donde el profesor puede estar viendo qué está haciendo el estudiante en cada momento. En calendario B son 540.000 los estudiantes que se tienen registrados. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar encuentre usted más noticias de Colombia y el mundo. Alcaldesa Claudia López dice que pandemia se extenderá por un año. Fuerza élite del ejército de Estados Unidos llega a Colombia para apoyar lucha contra las drogas. Embajador de Cuba en Colombia asegura que su gobierno no incurrirá en el delito de perfidia contra la delegación del ELN en la isla. Y ya regresamos con más información a Noticentro 1 CMI después de una pausa. El mundo alcanzó hoy más de 5.6 millones de contagios por coronavirus. Estados Unidos superó las 100.000 muertes por COVID-19. La DIAN anuncia reducción de tasa de interés a morosos de la entidad. Ya son más de 5.600.000 las personas contagiadas con COVID-19 en todo el mundo. Estados Unidos, Brasil y Rusia encabezan la lista de países con más índice de infectados.
El rápido avance del coronavirus a nivel global ha hecho que más de 196 países reporten infectados. Más de 5,6 millones de casos de coronavirus han sido oficialmente registrados en el mundo. En Europa, Rusia es el país con mayor número de contagios con 370.680, seguido por Reino Unido que registra 268.615 y en tercer lugar está España con 236.259 infectados. Estados Unidos sigue siendo la nación del mundo con el mayor número de pacientes de coronavirus al alcanzar los 1,7 millones. El virus en Latinoamérica continúa su rápida propagación. Brasil con 400.000 contagios es el segundo del mundo y el primero en la región con una cifra tan elevada. En segundo lugar está Perú con 129.751 y de tercero Chile al reportar 82.289. Las muertes en el mundo también preocupan. En Europa la pandemia ha cobrado más vidas en Reino Unido, Italia y Francia, y en las Américas los tres países más golpeados son Estados Unidos, Brasil y México. A 100.000 se elevó el número de muertos en Estados Unidos, que continúa, como decíamos, encabezando el listado de países más afectados por la pandemia. El epicentro de la pandemia en el mundo continúa siendo la nación norteamericana y hoy superó dos cifras alarmantes. En todo el país se registran ya más de 100.000 muertos y 1,7 millones de contagios de COVID-19. La primera muerte fue anunciada a finales de febrero y en cuestión de días se convirtió en el foco rojo del virus a nivel global. El mandatario Donald Trump en semanas pasadas aseguraba que su país no sobrepasaría las 100.000 muertes, pero las cifras no mienten y al parecer continuarán en aumento, mientras varios estados del país como California van suavizando gradualmente las restricciones y reabriendo su economía, lo que amenaza con iniciar una segunda ola de infecciones. En 14 de los 50 estados, en las dos últimas semanas, los casos han incrementado. En otros 20 se ha reportado una estabilización de las infecciones y en otros 16 los contagios ya están en declive. La mortalidad del coronavirus en Brasil podría alcanzar niveles catastróficos, según las proyecciones de la Universidad de Washington. En agosto, el gigante suramericano superará los 125.000 decesos. Cuando se cumplen 3 meses desde la detección del primer caso de coronavirus en América Latina, la epidemia actualmente pasa por su momento más álgido en la región, que suma más de 760.000 contagios y 40.000 muertes. Brasil concentra más de la mitad de toda la infección y fatalidad latinoamericana. Además, ya es el segundo país más golpeado por la pandemia. Sin embargo, el brote en el gigante latinoamericano podría llegar a niveles catastróficos y según una proyección de la Universidad de Washington, esta nación podría superar las 125.000 muertes en agosto. Y pese a que según una encuesta más del 60% de los brasileños están de acuerdo con implementar medidas de aislamiento, Sao Paulo, el motor económico del país y epicentro de la pandemia, anunció una reactivación de actividades a partir del 1 de junio, donde los centros comerciales serán reabiertos por 15 días. El gobierno francés prohibió oficialmente el uso de la hidroxicloroquina para tratar COVID-19 en los hospitales. Esta decisión fue tomada después de que 2 organismos encargados de velar por la salud pública en el país galo rechazaran el uso de este medicamento porque la información científica disponible no ofrece la suficiente evidencia para respaldar su uso para COVID-19. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con regular fuertemente a Twitter o cerrar sus redes sociales. Esto luego de que Twitter señalara 2 publicaciones de Trump como engañosas y las tratará como difusoras de información no verificada. Estados Unidos tuvo que postergar su primer vuelo tripulado al espacio en más de 9 años. El lanzamiento del SpaceX ahora será el sábado, ya que el mal clima no permitió que fuera hoy como estaba previsto. La misión fue cancelada cuando faltaban apenas 16 minutos para el despegue del que podría ser el primer vuelo espacial de la historia, impulsado por una empresa comercial en conjunto con la NASA. Este tiene el propósito de enviar a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional. Estados Unidos declaró que Hong Kong ya no es políticamente territorio autónomo de China. Lo dijo el mismo día de una nueva jornada de protestas en la excolonia británica. Hong Kong ya no goza de la autonomía prometida por China. Así lo declaró el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo, quien certificó ante el Congreso que Pekín violó el acuerdo que permite libertades en esta excolonia británica impensables en la China continental, pero que hoy está en jaque gracias a una ley de seguridad.
El anuncio de Washington podría tener graves consecuencias para el comercio de Hong Kong, que ahora recibirá el impacto de las sanciones impuestas contra China al perder su trato especial bajo la legislación estadounidense. La acción amenaza con recrudecer las tensiones entre estas dos potencias, aunque Pekín parece decidida a poner fin a los crecientes llamados prodemocráticos en Hong Kong, donde las protestas contra la posible limitación de libertades fueron fuertemente reprimidas por las autoridades, que respondieron con perdigones y gases lacrimógenos al levantamiento ciudadano y arrestaron a más de 300 activistas. A Colombia llegará una unidad especializada del Ejército de Estados Unidos para operaciones de apoyo en la lucha antinarcóticos. Así lo anunció la embajada estadounidense en nuestro país. Se trata de la Brigada de Seguridad de la Fuerza de Asistencia, un cuerpo de élite del Ejército de Estados Unidos que asesora y apoya operaciones en naciones aliadas alrededor del mundo. Así lo confirmó la Embajada de Estados Unidos a través de un comunicado. Su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses. El almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró que la misión de las llamadas SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar el compromiso mutuo contra el narcotráfico. En Colombia, el comandante de las fuerzas militares explicó que la operación durará 4 meses. Su presencia en Colombia tendrá una duración de alrededor de 4 meses, en los cuales centrará sus esfuerzos en 4 zonas del país que han sido priorizadas por el Gobierno Nacional. La política de defensa y seguridad busca fortalecer las relaciones con países aliados, en particular con los que nos unen intereses comunes, como es la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. La Embajada de Estados Unidos destaca que es la primera vez que esta brigada trabaja con un país en la región de Latinoamérica. El gobierno negó la petición del Congreso de la República para retomar las sesiones presenciales. Así lo informó con una carta a la ministra del Interior, Alicia Arango, al presidente del Senado. En la carta enviada de respuesta al presidente del Congreso, Lidio García, la ministra del Interior, Alicia Arango, hace énfasis en que la resolución 450 del 17 de marzo de 2020 prohíbe el trabajo de más de 50 personas y las congregaciones de estas. Por lo tanto, el Senado de la República, que tiene 108 miembros, y la Cámara de Representantes, que tiene 171, no podrán sesionar. Dice la ministra que es claro que no hay restricción alguna para que los congresistas se puedan mover por el territorio nacional, pero aclara que las restricciones y limitaciones para el ejercicio presencial de las sesiones del Congreso de la República se encuentran contenidas en la resolución explicada por el Ministerio de Salud. Por eso, en su respuesta al presidente del Congreso, la ministra asegura que no es posible aceptar esa petición. Se levanta la limitación única y exclusivamente para los servidores públicos de elección popular para realizar reuniones de más de 50 personas. No es posible acceder a la petición. El tema de las sesiones presenciales será debatido este jueves en la plenaria del Senado de la República. El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, informó a Noticentro 1 CMI que no autoriza la divulgación de una declaración suya sobre la mediación con el ELN por tratarse de una afirmación hecha en una sesión privada. Noticentro 1 CMI acata su petición. En otras noticias, en el sur de Bolívar, las autoridades buscan a los responsables del asesinato de un líder social ocurrido en las últimas horas. Un líder social del municipio de Tiquicio Sur de Bolívar fue asesinado en las últimas horas. Al parecer, los responsables del crimen serían bandas criminales que delinquen en la región. Mal denominada Clan del Golfo, quien fueron los mismos responsables de la muerte del señor Edwin Acosta Ochoa hacía parte de la Asociación Agrominera de esa población y también integrante de la Comisión Interlocución Sur de Bolívar. Tenía un liderazgo en organizar la mina, en tratar de que el pequeño minero se organizara para hacer la extracción de la minería. Días anteriores, líderes sociales denunciaron la desaparición forzada de la líder social María Rocío Silva, de 52 años. Según un informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el edificio Acuarela de Cartagena debe ser demolido y no reestructurado. La Procuraduría y el Ministerio de Cultura le pidieron al alcalde de Cartagena que ordene el procedimiento urgentemente. El edificio Acuarela ha desatado desde 2017 un choque constante entre los constructores, la Alcaldía de Cartagena y la Procuraduría, ya que la edificación de más de 20 pisos afectaría directamente la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad que recibió la ciudad en 1984, dada su cercanía con sitios históricos como el Castillo de San Felipe. Procedan a demoler el edificio Acuarela.
única opción técnica recomendable para restituir el espacio público. En un inicio el proyecto sería destinado para construir 5 torres de 32 pisos y los edificios serían usados como viviendas. No obstante, tras varios fallos judiciales se suspendió la construcción de 4 de las torres, sin embargo, una de ellas aún está en pie. No resiste cambios de diseño, que son los cambios requeridos precisamente para restablecer al distrito de Cartagena. El alcalde de Cartagena ya fue notificado para que adopte una medida. El arquitecto Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, manifestó ante la Fiscalía que no tiene ningún vínculo con el presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo. El arquitecto Álvaro Rincón fue escuchado por una fiscal de la Unidad contra el Narcotráfico, dependencia que investiga las denuncias sobre presuntos vínculos con grupos ilegales, y Guillermo León Acevedo, quien es denominado por la organización Inside Crime con el alias de Memo Fantasma. Al término de la diligencia, el abogado de Rincón señaló que su cliente explicó cuál fue el trámite de un negocio inmobiliario que relaciona los nombres de las dos personas. Toda la documentación está clara, la documentación está en regla, los estudios se hicieron y es evidente que para el año 2006 Guillermo Acevedo pues no era una persona que estaba investigada, ni mucho menos con vínculos con grupos al margen de la ley. El abogado dijo que entregaron toda la documentación a la Fiscalía para descartar cualquier vínculo entre el esposo de la vicepresidenta y Memo Fantasma. Los médicos entregaron un balance positivo de la recuperación de la esposa y de la hija del alcalde de Medellín tras el trasplante de hígado al que fue sometida la niña, cuya donante fue su mamá. La cirugía de alta complejidad tardó 16 horas en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, en donde Aleya, la hija de 5 meses del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, recibió un trasplante de hígado. La niña venía con un deterioro progresivo de su condición, lo cual hizo que tuviéramos que acelerar un proceso de trasplante que sabíamos que se iba a venir desde que la conocimos hace 2 meses. La cirugía de Aleya, cuyo nombre significa milagro, tuvo algunas condiciones riesgosas por su peso y corta edad. Sin embargo, los médicos dan un parte positivo. Ya la mamá, Diana, se encuentra en una habitación normal después de haber pasado las primeras horas en una unidad de cuidados especiales. E igualmente, el hígado de Aleya, su nuevo hígado, que la mamá, con una gran valentía y amor, donó, muestra signos de funcionamiento. Según los especialistas, el resultado de la intervención tardará unas semanas más. A los 100 años de edad murió Germán Montoya Vélez, destacado empresario paisa, recordado por ser el llamado poder detrás del trono en el gobierno de Virgilio Barco, en el que se desempeñó como secretario general. Montoya Vélez, quien fue fundador de GM Colmotores, tuvo una férrea posición contra el narcotráfico, lo que la mafia le cobró asesinando a una de sus hermanas y secuestrando a uno de sus hijos. El director de la DIAN, José Andrés Romero, anunció una reducción en las tasas de interés para morosos de obligaciones tributarias. A través del decreto 688, el Gobierno Nacional bajó la tasa de interés que se aplica a los morosos de la entidad. Con la emergencia sanitaria por el coronavirus se dio el beneficio, el cual pasará del 28 al 18% para una reducción de 10 puntos básicos. La cartera morosa gestionable de la DIAN asciende a los 5.2 billones de pesos. Este es el momento de ponerse al día, de normalizar los activos que tienen en el exterior, de dar por terminados los procesos en vía gubernativa o conciliar los procesos que están en vía jurisdiccional. Para eso hemos bajado la tasa de interés moratorio, que anteriormente estaba alrededor del 28%, la hemos bajado al interés bancario corriente. La entidad también aplicó plazos de pago para los contribuyentes de hasta 12 meses. En la DIAN estamos prestos para darles la mano y poder hacer, mediante el mecanismo de facilidades y acuerdos de pago automáticos, darles la posibilidad de que paguen los impuestos en 12 meses. Cabe recordar que la DIAN ha venido ajustando el calendario tributario. La plenaria de la Cámara aprobó en último debate el proyecto de borrón y cuenta nueva para los morosos del sector financiero. La iniciativa permite que quienes cancelen las obligaciones atrasadas limpien su historial en las centrales de riesgo. El proyecto de habeas data, o conocido como borrón y cuenta nueva, contiene, entre otros aspectos, amnistía por una única vez para los colombianos que se pongan al día dentro de los 12 meses tras la sanción de la ley. Si luego de los 12 meses el usuario de crédito vuelve a entrar en mora, la penalidad será del doble de la mora hasta 4 años. La calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Se protege a las víctimas de suplantación personal, saldando el reporte con la sola denuncia ante el banco. Una amnistía por una única vez para que quien se pone al día o ya lo hizo salga del reporte negativo.
Lo que más queríamos nosotros era que los ciudadanos pudieran recuperar su vida crediticia. Esto nos va a servir para reactivar la economía una vez la ley sea sancionada por el presidente de la República. La iniciativa pasa a conciliación y luego a sanción presidencial. Recaudo Bogotá se salvó de la liquidación. La empresa que maneja los recursos del sistema de transporte de la capital logró con éxito concretar un plan de reorganización financiera para los próximos 8 años. Recaudo Bogotá, la empresa encargada de manejar los pasajes de Transmilenio y el SITP, alejó el fantasma de la liquidación tras llegar a un acuerdo con los acreedores. Con este acuerdo se evita la liquidación de la empresa y se estabiliza el sistema por lo menos en el corto plazo. La noticia significa un alivio para 2.500 trabajadores y 7 acreedores, a quienes les debía más de 372.000 millones de pesos. Se incorporaron también previsiones para la crisis del COVID-19. El acuerdo es un respiro para el sistema Transmilenio en medio de la crisis financiera por la que atraviesa ante la reducción de usuarios en medio de la pandemia. El plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López pasó su primera prueba en el Consejo de Bogotá. En comisión se le dio luz verde al proyecto. Este fin de semana será la votación en la plenaria de la corporación. A último debate pasó el plan de desarrollo de Claudia López. En la plenaria, artículos como la creación de un operador público de transporte y el corredor verde por la carrera séptima serán los más polémicos. Se introdujo que no se podrían contemplar los estudios y diseños del 2017 y el 2018. Esto creo que se puede constituir en un detrimento patrimonial. Se analizará con lupa la creación de nuevas entidades como la Agencia de Educación Superior y la reorganización de secretarías. Entrará en discusión el tema de las reformas a cada una de estas entidades que estamos hablando y a los temas presupuestales. Pretenden crear agencias, modificar funciones, cambiar el objeto de la empresa Metro, el IDU y Transmilenio. En el primer debate se aseguraron recursos para la reserva Vanderhamen. 53.000 millones de pesos para conservar, para restaurar y para comprar predios. Pero se hundieron artículos importantes para la administración, como la contratación directa en medio de la pandemia y la contribución de parqueo en vía. Era un cobro adicional al servicio que ya se paga por utilizar los parqueaderos. Este fin de semana será la votación en plenaria. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció la puesta en marcha de un programa que garantiza la compra de productos agrícolas sin intermediarios. Con el fin de respaldar a los agricultores, sobre todo los pequeños productores, el Gobierno Nacional pondrá en marcha la segunda fase del programa Agricultura por Contrato. La iniciativa permite la compra directa de los bienes agrícolas directamente desde las empresas o grandes superficies con los productores, eliminando a los intermediarios. Ya se tienen 49.000 campesinos inscritos y la meta es llegar a 130.000 este año. Que nuestros productores del campo, los pequeños, los medianos, puedan a través de estas plataformas electrónicas venderle a las grandes superficies, a las centrales de abasto, a los mercados, a los tenderos, sin utilizar intermediario. Se dará un incentivo a los productores por temas asociados al transporte de 33.000 millones de pesos. Por el coronavirus se pondrá en marcha 15 plataformas para mejorar las cadenas de negociación. Van a poder hacer las negociaciones directamente con los vendedores finales de los productos. Se buscará más productores a través del SENA y las secretarías de Agricultura del país. Ecopetrol suspendió la operación de la planta de gas en norte de Santander tras detectar un sabotaje. Estas son las imágenes reportadas por Ecopetrol sobre las 15 posibles conexiones ilícitas en la línea de transferencia de gas que va desde el campo Tibú a la planta de gas de Sardinata en norte de Santander. Por las válvulas ilícitas encontradas, la compañía decidió suspender la operación. Nuestro sistema de seguridad también ha detectado que las redes de energía y agua necesarias para realizar las operaciones del campo Tibú han sido manipuladas ilegalmente, situación que genera riesgos para los pobladores y afecta la producción de hidrocarburos en esta región. Este año se han retirado un total de 105 válvulas ilícitas en dicho campo. La planta suministra 620.000 pies cúbicos por día de gas natural para abastecer a Tibú y una parte de Cúcuta. Por el momento no se tendrán problemas de suministro. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,46% a 1.088 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 39,53% a 120 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó con una pérdida de 3,52% a 192 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.743 pesos con 79 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.360 pesos y la venden entre 1.460 pesos. Un euro cuesta 4.112 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 2 centavos. El azúcar se transó en 10,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $32 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $34 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.005 pesos.